Cuando los discípulos viven una verdadera transformación, la sociedad experimenta una revolución. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos, versículo 19. Vamos a seguir con nuestra serie de Hechos 19 y vamos al versículo 20, que es prácticamente la esencia de Hechos 19. Fíjate lo que pasa en el versículo 20. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Ese es el título de nuestra clase. El reino crece y se difunde con poder arrollador. Amén. Te espero que estés animado para avanzar el reino de Dios, para crecer el reino de Dios. Yo cuando pienso en un poder arrollador, quizás pienso cuando Argentina le volteó el partido a Inglaterra, ¿no? Imagínate eso, 80 minutos estaban perdiendo, pero cuando ves a partir del minuto 80, era un poder arrollador. Era un poder arrollador, tanto que el otro equipo, ¿qué hizo? Simplemente meterse atrás. Y había un balonazo aquí, un balonazo allá. Y cualquier momento tú veías, va a pasar algo. Ese es el poder arrollador de Argentina. Pero el reino tiene un poder aún mayor, amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene ese poder arrollador. Y cuando alguien entiende que la palabra de Dios tiene un poder arrollador, eso transforma no solo su vida, sino transforma la sociedad en la que vive. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ya estamos a puertas de lo que va a ser las fiestas patrias. Son más de 200 años de supuesta libertad que se dice, ¿no? De la independencia del Perú. Pero vivimos en un país donde queremos un Perú sin corrupción. ¿No es verdad? ¿Quién quiere un Perú sin corrupción? Queremos que las universidades sean más honestas. Queremos barrios más seguros. ¿Quién no quiere barrios más seguros? Imagínate poder llegar a cualquier hora a tu casa sin preocuparte en la combi, sin preocuparte en nada. Pero la pregunta es, ¿cómo cambia la sociedad? ¿Cambia cuando gana un mundial? ¿La sociedad cambia cuando cambia el presidente? La sociedad cambia cuando ahora va a cambiar por medio de leyes, nuevas leyes, el Congreso maravilloso va a pensar en mí. La sociedad va a cambiar porque cambia la educación. Algunos, sí, no. Pero muchas veces solo cambia la educación, pero no cambia el corazón. Entonces puedes hasta tener un título, pero ¿a costas de qué? A costas de plagio. Puedes tener hasta un título a costa de humillar a otras personas porque te sientes mejor. ¿Tú crees que eso va a cambiar la sociedad? La educación solo va a transformar un poquito la sociedad, pero no la va a cambiar a fondo. No va a cambiar la política la sociedad. Lo único que cambia va a ser discípulos que realmente aman la palabra de Dios y difunden esta palabra con poder arrollador. Amén. Y en Hechos 19 vamos a ver cómo la sociedad cambió en Éfeso a partir de 12 hombres. Entonces vamos a estudiar cómo estos 12 hombres en 2 años evangelizaron toda Asia. Y después de ello comenzaron iglesias en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y Laodicea. Recuerda, son las iglesias a las que se dirigía Juan en el libro de Apocalipsis.
El Evangelio no solo cambió a 12 personas, sino que transformó la economía de esa ciudad. Entonces vamos a estudiar Hechos 19, versículo 1. Amén. Entonces vamos a leer bastante. Espero que estés animado para leer. No sé si comiste, no comiste. Pon modo avión. Nada de Argentina, de tu apuesta. Espero que estés evangelizando más que apostando. Espero que estés ganando más almas que estar ganando más en apuestas. Personalmente no creo que apostar sea pecado. Pero si estás más dedicado a apuestas que al evangelismo, más dedicado a apuestas que cita, más dedicado a apuestas que dar tu corazón para Dios, toma cuidado. ¿Dónde está tu apuesta? Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios. No vamos a hablar de apuestas. Amén. Hechos 19, versículo 1. Bueno, recordando, en la anterior clase vimos Hechos 18, el título era No te calles, sigue hablando. Pero ¿qué debemos recordar? Que nosotros necesitamos hablar y hablar, evangelizar. No hables de tu vida, habla del evangelio. Y recordar que la transformación no depende del que hablemos, sino de cuánto Dios puede causar una transformación en la vida de las personas. Y por eso debemos trabajar como si todo dependiese de nosotros, pero recordar que todo depende ¿de quién? De Dios. Y por ello orar y rogarle a Dios. Amén. Después de Corinto, que era una ciudad que Pablo tenía miedo, ¿recuerdas? Pablo tenía miedo y por eso Dios le dijo, no te calles, sigue hablando. Ahora vamos a ver cómo Pablo, continuando en su viaje misionero, llegó hasta Éfeso. ¿Y qué es lo que sucedió en Éfeso en Hechos 19, versículo 1? Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, esto es increíble. Sí. Buena noticia. Es increíble cómo Pablo llegó hasta Éfeso y se encontró con estos hombres que eran alrededor de unos 12. Y les pregunta, ¿ustedes fueron bautizados en el nombre de Jesús? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos ni siquiera sabían qué era eso. Muchas personas se bautizan sin ni siquiera saber por qué se bautizaron. Otros se bautizan y ni siquiera sabían que fueron bautizados. Es verdad. ¿No pasó eso? Quizás ya pasó contigo. Con bebés, ¿no? ¿Quién se recuerda cuando fue bautizado como un bebé? Y muchas veces eso es lo que infelizmente pasa. El bautismo es solo un ritual cualquiera. Pero aquí la Biblia, de nuevo, repetidas veces, constantemente nos recuerda que el bautismo es algo esencial para nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una decisión personal. Y esa es la pregunta que tú te debes hacer. ¿Has nacido de nuevo? Vamos. Muy bueno, bro. En Juan 3, versículo 5, Jesús le dice a Nicodemos, que era un religioso, que era un maestro en la ley, que era alguien que conocía las Escrituras. Nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y después Nicodemos le dice, pero ¿cómo así nacer? Yo ya estoy viejo. Y Jesús le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios.
Y muchas personas niegan el bautismo. Muchas personas piensan, no, pero Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que yo pienso, sabe de mi sinceridad. Pero no es por tu sinceridad que vas a llegar al cielo. Jesús dice, no es los que son sinceros que entran al reino de Dios. Jesús dice, los que nacen de nuevo. Esa es la pregunta esencial. ¿Has nacido de nuevo? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros va a responder en el juicio ante Dios. Si hemos nacido o no de nuevo. ¿Para qué esperar ese día para preguntarte eso si tú te puedes preguntar eso hoy? Si has nacido de nuevo. Hasta ese momento había 3 tipos de bautismo. El bautismo de Juan, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en el nombre del Señor. El bautismo de Juan era un bautismo apenas para arrepentimiento. Ese bautismo no garantizaba perdón de pecados y ese bautismo no garantizaba el don del Espíritu Santo. Entonces tú debes preguntarte, ¿por qué fuiste bautizado? ¿Tú siquiera sabes qué es el Espíritu Santo? Eso es una buena pregunta. Después, bueno, el bautismo de Juan básicamente fue ¿hasta cuándo? Hasta que Juan vivió. O sea, hace tiempo que ya fue ese bautismo. Sí. Después está el bautismo del Espíritu Santo, que solo sucedió 2 veces en la Biblia, en Hechos 2 y en Hechos 10. Pero era un bautismo que era una promesa apenas para representar la venida del reino de Dios a la tierra. No sucedió después. Qué raro que no sucedió después. ¿Por qué? Porque solo sucedió en Hechos 2 con los judíos y en Hechos 10 con los gentiles. Recuerden, es lo que ya hemos estudiado. Entonces, ya no hay bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso después el propio Pablo le dice a los efesios, ¿recuerdas? Hay un solo cuerpo, hay una sola fe, hay un solo bautismo. ¿De qué bautismo está hablando Pablo? ¿Del bautismo de Juan? ¿Del bautismo en el Espíritu Santo? ¿O del bautismo en el nombre del Señor Jesús? Ese es el único bautismo. Pero a pesar que estos hombres fueron bautizados mal, ellos fueron humildes. A pesar que ellos ya servían a Dios, ellos ya creían en Dios, ellos fueron humildes, escucharon el mensaje y fueron bautizados correctamente. Entonces no es que fueron bautizados por segunda vez, no existe un segundo bautismo. Ellos fueron bautizados correctamente. Muchos tienen dudas, no, pero es que yo ya me bauticé como era niño, pero ni siquiera sabes por qué te bautizaste. Sí. O ya me bauticé, pero fue solo un momento de emoción. ¿Por qué? Porque en esa iglesia solo se bautiza una vez al año. Si no te bautizas este año, ya fue, pues esperas al próximo año. Y hay veces muchas personas solo se bautizan por impulso, porque, ay Dios, ¿qué va a pasar? Y no lo hacen por una verdadera convicción. Pero no es que alguien te va a hacer nacer de nuevo, no es que alguien te va a echar al agua y te va a decir, wow, ahora sí naciste de nuevo. Debe ser una decisión personal de cada uno, el nacer de nuevo, amén. Y recuerda, eso es lo que había pasado con Apolos también antes, que era un hombre ilustrado, era un hombre ilustrado y convincente. Y aún así, él entendió el camino con mayor precisión, amén. ¿Y qué sucedió después de eso? Versículo 6, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Entonces Pablo podía imponer las manos en otros y transmitir el don del Espíritu Santo porque él era un apóstol. Hoy en día ya no hay apóstol. Toma cuidado con iglesias que te dicen, yo soy el apóstol no sé qué, soy el apóstol Pablo, el apóstol no sé qué. Eso no existe. Y por ello que ellos podían hacer milagros, podían hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. Imagínate eso. Dime si eso no son milagros. Sí. Pero muchas veces las personas hacen milagros, pero no sirven a Dios. Wow. Sí. Hacer milagros, vivir de milagros no garantiza que alguien es espiritual. Muchas personas solo van a la iglesia
para ver milagros o por milagros. Estaba hablando con una hermana que ella le dijo a una señora para estudiar la Biblia. Y ella le dijo, no quiero saber de eso. Quiero saber solo si en tu iglesia expulsan o no demonios. Y ella le dijo, no, pero estudiemos la Biblia para que entiendas. Y le dijo, wow, eres ignorante. ¿Cómo me vas a enseñar la Biblia? Porque las personas solo quieren resultados inmediatos. Solo quieren cosas asombrosas a sus ojos. Pero lo que Dios busca es una transformación del corazón. Y fíjate lo que sucede en el versículo 8. Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. ¿Cuánto tiempo se quedó Pablo enseñando en la sinagoga? 3 meses. Recuerda, era su costumbre. Era lo cotidiano para Pablo enseñar la palabra de Dios. Durante 3 meses. Entonces, Pablo no iba una vez a las 500 a su charla bíblica. Pablo enseñaba todos los días las escrituras. Amén. Versículo 9. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Entonces, ¿ya ha pasado que tú tienes una charla bíblica, un grupo de discípulos que están compartiendo su fe, que evangelizan, que ayudan a otros, pero las personas rechazan? Y durante 3 meses rechazan y rechazan y rechazan. Entonces Pablo dijo, no, ya son 3 meses y están rechazando. Vámonos de aquí. Y se fueron ¿a dónde? A la escuela de Tirano, la universidad de aquella época. Entonces se fueron a la universidad. ¿Y qué hicieron en la universidad? ¿Estaban yendo a perder el tiempo? Versículo 10. Dice que, ellos fueron y debatían diariamente en la escuela de Tirano, versículo 10. Y esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Primer punto, vive la misión. Para que la palabra avance, para que el reino avance con poder arrollador, debemos vivir la misión. Porque una sociedad no cambia si los discípulos primero no cambian. Y la sociedad va a cambiar cuando los discípulos viven para la misión y no para sí mismos. Pablo llega a Éfeso y él no comienza a organizar grandes eventos. Pablo llega a Éfeso y no, vamos a hacer un congreso, vamos a hacer un concierto espiritual. Pablo no llega con ese intuito. Pablo llega no buscando un estadio para llenar y vamos a hacer un espectáculo. Pablo llega a Éfeso como predicando el evangelio día a día. Y Pablo hace algo que parece sencillo, pero todos los días comienza a enseñar en la escuela de Tirano. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 2 años. Pablo se llevó a su charla bíblica, vamos a Tirano. Y comenzamos una charla bíblica ahí. Pablo enseñó a los discípulos, porque Pablo sabía que no era suficiente con él para evangelizar toda la provincia de Asia. Muy bueno. Pablo sabía que necesitaba de los discípulos. Y cada discípulo viviendo la misión, todos juntos fueron capaces de evangelizar toda la provincia de Asia. Imagínate eso, que tu charla bíblica evangelice todo el distrito. Que tu charla bíblica evangelice toda la ciudad de Lima. Pero ¿qué debemos entender? Que eso no se va a dar de la noche a la mañana. Eso no se va a dar solo con el líder de charla bíblica. Eso se va a dar cuando cada uno está viviendo la misión. Cuando cada uno está predicando el evangelio día a día.
No solo cuando es el horario de tu charla, no solo cuando alguien te dice si vamos a evangelizar o no, sino todos los días debe ser el corazón de un discípulo vivir la misión. Según la tradición, Pablo enseñaba en la escuela de Tirano desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, imagínate, quizás ni siquiera almorzaba. O su almuerzo era antes de las 11 o después de las 4 de la tarde. Pero él estaba dedicado a enseñar y enseñar la palabra de Dios. Y eso significa que ¿qué se necesita para transformar una sociedad? No se necesita de un milagro. No se necesita de expulsar un demonio, de hablar algo raro una vez. Se necesita enseñar la palabra cientos de horas. Wow. Vamos. Durante años. Y eso resalta que el crecimiento de la iglesia no dependía de una persona. El crecimiento de la iglesia dependía ¿de quién? De cada discípulo comprometido. No basta de nuevo con que solo el líder esté en la misión. No basta con que tu líder de charla esté en la misión. Cada uno debe vivir la misión. Muchas veces solo el líder de la charla bíblica tiene estudios bíblicos. ¿Eso es vivir la misión realmente? Cada discípulo debería tener la misión de tener mínimo un estudio bíblico. Vamos. Y hay muchos que pueden tener más. Sí. Pero piensa que, no, yo ya tengo un estudio bíblico, eso no quiero acaparar. No quiero quitarle estudios a los otros hermanos. Y el resultado, cuando cada uno vive la misión, es que una ciudad entera escucha la palabra de Dios. Y de nuevo, nosotros podemos garantizar eso. Podemos garantizar el evangelismo. Nosotros podemos garantizar que todas las personas escuchen la palabra de Dios. Ahora, no podemos garantizar que todas se conviertan. Es como la Coca-Cola, ¿no? ¿Quién aquí no conoce Coca-Cola? ¿Nunca has escuchado Coca-Cola? ¡Wow! ¿Quién no sabe qué es Coca-Cola? Sería raro, ¿no? Ahora, eso no significa que todos toman Coca-Cola. Amén. Prefieran agua. Pero imagínate cuando todos en Lima conozcan la palabra del Señor. Todos sepan que existen discípulos. Todos sepan que hay el reino de Dios en Lima. No solo un lugar religioso, no solo un lugar que busca milagros aleatorios, que vive solo de tradiciones. Un lugar donde todos viven como discípulos. Eso es lo que podemos hacer si cada uno vive la misión. Eso es lo que puede hacer tu charla bíblica si cada charla bíblica vive la misión. Imagínate cuando las charlas bíblicas del norte, cada discípulo viva la misión y cada habitante de Comas sepa lo que es una charla bíblica. Cada habitante de más allá de Comas, Puente Piedra, sepa que existe una charla bíblica llamada Génesis. ¿Es Génesis o Ágape? No es Ágape. Amén. No evangelizaron bien todavía. Amén. O imaginas que vas a San Isidro y cuando evangelizas, todos ya saben que existe una charla bíblica llamada SEO. O vas a San Miguel, a Pueblo Libre, y todos saben de las charlas bíblicas en PUC y en San Marcos. Entonces, la revolución comenzó en esa escuela de Tirano. La revolución comenzó cuando los discípulos comenzaron a vivir la misión. Y eso es aquí algo que debemos examinar en nuestro corazón. Porque muchas veces confundimos estar juntos con estar en la misión. Y estábamos juntos para hablar de Messi.
Estamos juntos para comer algo. Y quizás tu agenda está llena de reuniones, llena de tiempos, llena de citas, llena de conversaciones. Pero ¿cuánto de ese tiempo está acercando a personas a Jesús? Muchas veces te pasas mucho tiempo con los discípulos, pero casi ningún tiempo con los perdidos. En Hechos 19, tú ves que la vida de Pablo, la vida de su charla bíblica, no era alrededor de citas, no era alrededor de celebraciones. La agenda de Pablo, la agenda de su charla, estaba alrededor de la misión. Y solo por eso pudieron evangelizar toda la provincia de Asia. Para los universitarios es prácticamente vacaciones. Creo que todos ya han entrado en vacaciones. Y eso puede convertirse en dos cosas. Para algunos puede ser, ahora tengo tiempo para descansar. Ahora tengo tiempo para mí. O para quien es espiritual, para quien quiere vivir la misión, va a ser, ahora tengo tiempo para salvar más personas. Las vacaciones son una oportunidad extraordinaria. ¿Para qué? Para que tú puedas causar una transformación en tu casa primero. No un caos en tu casa. Una transformación verdadera. En tu barrio, entre tus amigos. Es necesario. Para los discípulos que van a ir a sus ciudades, puedes causar una transformación en tu ciudad. No vayas a tu ciudad solo para descansar, solo para estar tranquilo. Ve a tu ciudad para predicar el evangelio, amén. Cuando tú decides que tu tiempo ya no gira alrededor de ti, sino gira alrededor de la misión, puedes causar una transformación por donde vas. Pero la misión solamente avanza cuando existe una transformación profunda en nuestro corazón. Muchas veces no entendemos, pero ¿por qué la misión? Habla de la misión, habla de evangelismo diario, pero ¿por qué voy a hacer eso? Porque tu corazón aún no está realmente transformado por Dios. Fíjate conmigo qué es lo que pasa en el versículo 11. Hechos 19:11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. ¿No te gustaría eso? Que Dios haga milagros extraordinarios por medio de ti. Versículo 12. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Entonces Pablo estaba tan lleno del Espíritu Santo que pañuelos que tocaban su cuerpo, delantales, cualquier trapo que tocaba el cuerpo de Pablo, si lo ponían en otra persona, eso transmitía poder. Imagínate cuánto poder. Versículo 13. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Entonces, imagínate eso. Estos hombres eran judíos, ni siquiera eran discípulos de Jesús. Y dice que intentaron invocar el nombre de Jesús. Entonces, hay muchas personas que hacen milagros y ni siquiera son discípulos de Jesús. Hay muchas personas que hacen milagros como brujería, hechicería, y ni siquiera viven en el reino de Dios. Entonces, de nuevo, no significa milagros, no significa ser espiritual. Incluso eso puede confundir, porque muchas personas solo buscan por eso. Versículo, 13, ¿no? Dice, invocaban sobre algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica.
Les ordeno que salgan. Ya, mira, no era ni siquiera lo que ellos predicaban. Era a quien Pablo predica. Porque ellos veían que había poder. Pero ni siquiera aún así querían creer en Jesús. Versículo 14. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, esta escritura es chistosa. Un día el espíritu maligno les replicó. Te imagínate, están expulsando demonios y uno de los demonios les replica. Da miedo eso, ¿no? Fíjate lo que dice. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Uf, da miedo eso. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Wow. Ese demonio, wow, estaba locazo ese demonio, porque imagínate, ¿no? Que, no sé, podría haber hecho tantas cosas, pero dice que los desnudó y los hirió y se fueron huyendo de tanto miedo. Entonces, familia, ¿qué debemos recordar? Hicimos esa clase en staff. Yo les recomiendo, si no pudiste participar, que después pidas información a tu líder de charla o a quien estaba. Pero el mundo espiritual es real. Existen esas cosas. Yo, honestamente, nunca he sido testigo de algo así. Nunca he visto expulsión de demonios, nunca he visto esas cosas raras, la Llorona, nunca he visto eso. Pero en mi ignorancia, yo siempre me dediqué solo a la ciencia. Entonces yo me pasé estudiando. Para mí todo lo que era libros. Entonces si no está en el libro, no es verdad, yo decía. Si no se puede experimentar en un laboratorio, no es verdad. Si la computadora no lo reproduce, entonces eso no es verdad. Ese era... Yo estaba así delimitado. Pero el mundo espiritual es real. Esas cosas pasan. No debemos negar eso como discípulos. Esas cosas pasan. Otra cosa es querer entrometerse con eso. Yo de verdad quiero estar lejos. Yo quiero estar lejos de eso. Pero yo no sé qué pruebas Dios tiene para mi vida. Se entiende, pero necesitamos que estar llenos del Espíritu Santo. Y más que buscar esos milagros aparatosos, esos milagros raros, ¿cuál es el milagro moderno que debemos buscar? La conversión, amén, los bautismos. Ese es el verdadero milagro. Cuando alguien cambia su vida para seguir a Jesús. Y eso es lo que sucede a continuación, versículo 17. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Eso es verdadero arrepentimiento. Cuando alguien confiesa sus pecados públicamente. Muchas veces pensamos, me he arrepentido porque me siento mal de un pecado que he cometido, o confieso solo una parte, digo solo lo que, para que no piensen muy mal de mí. Pero aquí dice que estas personas comenzaron a convertirse como confesando sus pecados públicamente. Wow. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando alguien expone su vida a la luz. Cuando alguien ama la luz, ¿por qué va a querer ocultar cosas en las tinieblas? Si tú estás guardando algo en tu vida, si no estás confesando algo, toma cuidado. Porque no estás amando la luz. Un discípulo de Jesús ama la luz, amén, y expone su vida a la luz. Versículo 18. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Wow. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata.
Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Imagínate eso. Arrepentimiento tampoco es solo confesar, confieso, incluso confiesas en tu discipulado, confiesas en un estudio bíblico y estás llorando, pero la próxima semana sigue siendo la misma cosa. Wow. Arrepentimiento es quemar aquello que idolatras. Wow. Arrepentimiento es quemar esos libros de hechicería que sigues. Estos hombres confesaron sus pecados. Y después de confesar sus pecados, ¿qué hicieron? Quemaron sus libros delante de todos. ¿Cuánto valían esos libros? Dice que eran unas 50,000 monedas de plata. En ese tiempo, una moneda de plata era el salario de un día. Entonces, si tú trabajabas ese día, trabajabas bien, no trabajabas a medias, trabajabas bien, te pagaban una moneda de plata. Imagínate 50,000 días de trabajo. ¿Sabes cuántos años es 50,000 días? 186.89. O sea, 187 años trabajando. ¿Quién aquí ha trabajado 187 años? Todavía. Hay veces estás 187 días en la universidad y ya piensas, wow, mi vida es la más difícil. Ya estás 30 días en el trabajo, comenzaste un trabajo 30 días, wow, no, mi vida es difícil. Qué difícil ser discípulo y trabajar. Imagínate 187 años. Estos hombres fueron radicales con el pecado. Y eso es lo que Jesús nos pide, ser radicales con el pecado, quemar aquello que nos gobierna, quemar esos ídolos, quemar aquello que nos hace vivir una vida en tinieblas. Por eso Jesús decía en Mateo 5, ¿recuerdas? Mateo 5, versículo 29, vamos ahí, Mateo 5, versículo 29. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. ¿Qué es lo que Jesús pide con el pecado? Que seamos radicales, que quememos eso, que cortemos eso. Pero a veces nos gusta interpretar la escritura de otra forma. Si tu mano derecha te hace pecar, me voy a cortar la izquierda. Y comienzas a crear otras versiones de arrepentimiento. Que no son radicales. Tú sabes que el celular es lo que te lleva a la impureza. Tú sabes que el celular es lo que te lleva a la pornografía, a la masturbación. Entonces voy a ser radical. Entonces, antes estaba 1 hora en el celular, ahora voy a estar 40 minutos. He cortado 20 minutos, wow. Y comienzas a cortar la mano izquierda, comienzas a pensar en otras formas de no ser radical y aparentar estar arrepentido. Wow. Pero Jesús pide completa radicalidad. Estos hombres podrían haber vendido los libros. Wow, imagínate, 50,000 monedas de plata, lo podemos vender. Pero ellos sabían que todo eso era dañino. Todo eso iba a perjudicar a otras personas. Entonces, ¿por qué voy a vender y lucrar para perjudicar la vida de otras personas? Lo quemaron. Ese no fue el corazón de Judas, ¿recuerdas? Judas pensaba, no, pero ¿por qué no se vende esto y se da a los pobres? No estaba pensando en eso. Él estaba pensando en su ganancia. Incluso a veces para arrepentirnos pensamos en la ganancia. Pero ¿cuál va a ser la ganancia si yo me arrepiento? ¿Qué me va a traer de beneficio eso aquí? Muchas personas buscan a Dios y quieren cambiar su vida, pero en beneficio de algo. Ahora voy a tener amistades.
ahora voy a tener esto va a cambiar mi vida, esto me va a hacer más responsable, entonces me va a servir para la universidad, para el trabajo. Entonces, sí quiero ser discípulo. Cuando debes quemar tus ídolos. Vamos conmigo a Hebreos 12, versículo 14. Entonces, para que vivas la misión, ¿qué necesitas? Hebreos 12, versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segundo punto, busca la santidad. Vamos. Aquí está el centro del capítulo 19. Cuando estas personas se arrepintieron realmente porque ellas comenzaron a buscar la santidad. Confesar pecados, quemar ídolos, y hacerlo públicamente. Eso es dar frutos de arrepentimiento. ¿Recuerdas? La Biblia no dice que solo debes tener fe y solo creer en Dios y así vas a estar bien. La Biblia nos llama a dar frutos de arrepentimiento, frutos visibles. Sí. Y eso es lo que estos hombres hicieron. Para buscar la santidad, comenzaron a dar frutos de arrepentimiento. Si tú estás estudiando la Biblia, ¿qué es lo que Dios te llama a hacer? Busca la santidad. Quema tus ídolos. Muchas personas estudian la Biblia, pero quieren ir poco a poco. No, es que yo voy a mejorar en esto. La Biblia no dice los que mejoran entran al reino de Dios. Dice los que se arrepienten entran al reino de Dios. Muchos quieren seguir a Jesús por milagros, por cosas que Dios puede hacer en su vida, por beneficio propio, o quieren hacerlo lentamente. Primero voy a ordenar algunas cosas, más adelante tomo la decisión de bautizarme, o cuando termine el ciclo, en vacaciones hablamos mejor sobre los estudios bíblicos. Cuando tenga un poquito más de tiempo, le voy a preguntar a mi mamá y a mi papá. Pero para ir a fiestas no preguntamos al papá y la mamá. ¿Me entiendes? Entonces, comenzamos a buscar excusas. En Hechos, si tú lees el libro de Hechos, ¿sabes cuál es la conversión que tomó más tiempo? La de Pablo. Pablo demoró 3 días en bautizarse. Pablo fue el más orgulloso y demoró 3 días. Si tú estás más de 3 días estudiando la Biblia, tal vez estás siendo más orgulloso que Pablo. Y eso lo digo por mí. Yo me demoré 5 meses, creo, 6 meses. Entonces fui muy orgulloso. Amén. Pero ¿por qué estaba siendo orgulloso? Porque no quería quemar esos ídolos. Quería tal vez, ¿y si lo vendo? ¿Y si después? ¿Y si hago esto? Y como discípulo, espero que tú ya hayas quemado tus ídolos. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchas veces como discípulo comienzas a buscar en las cenizas lo que sobró. Ya quemaste los ídolos, pero comienzas a buscar ¿y si sobró algo en esas cenizas? Entonces con la persona que tenías una relación impura, comienzas a ver las fotos. Ay no, pero mira esta persona, pero si era buena. Y comienzas a rebuscar en las cenizas. O los pecados que tenías antes. No, pero mi vida antes, yo tenía más tiempo para mí, tenía tiempo para viajar, tenía tiempo para esto. Y comienzas a rebuscar las cenizas. Y no estás buscando la santidad. ¿Qué estás buscando más? ¿Santidad o cenizas? ¿Qué estás buscando más hoy? ¿Estar bien con Dios o estás con anhelo de tu vida pasada? Ese fue el problema de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, Egipto no salió de su corazón. Muchas veces estamos en el reino y ¿sabes por qué no vives la misión? Porque estás pensando en ti. Y estás comenzando a recordar esos ídolos. ¿Y sabes qué va a hacer Satanás? Te va a hacer recoger esas cenizas y lo va a hacer de nuevo todo igual como era. Porque ese es el poder que tiene el enemigo.
Muchas veces pensamos que, no, pero no, yo sí estoy siendo radical. Yo sí estoy quemando todos mis ídolos. No, ni siquiera estoy viendo cenizas. Porque yo voy a todas las reuniones de la iglesia. Eso no es ser radical. Eso es hacer lo mínimo. Pensamos que, no, yo soy radical porque yo tengo cita todas las semanas. Eso no es ser radical. Eso es lo mínimo. Eso no necesariamente significa espiritualidad. ¿Y qué sucede después de eso? Los discípulos son perseguidos. Y tú piensas que por venir a las reuniones, tú estás siendo perseguido en tu casa. Yo quiero hablar con... Algunos discípulos piensan que están sufriendo persecución porque creen que son radicales, pero están sufriendo persecución por su propio pecado. Hay algunos discípulos que son perseguidos por sus papás aquí. Y no es porque están en estudios bíblicos, no es porque están viviendo la misión todos los días. Son perseguidos por sus papás porque no ayudan en la casa. Son perseguidos por sus papás porque tienen malas notas en la universidad. Y no es porque, porque bautizaron a 5 personas, bautizaron a 10 personas. ¿Sabes qué, papá? Este semestre yo bauticé a 10 personas y no tuve tiempo para estudiar para mis cursos. No fue por eso. Fue porque muchas veces pasamos más tiempo solo conversando entre nosotros. Muchas veces pasamos tiempo más, como dicen, ¿no?, en la universidad, solo chileando, haciendo nada útil. En vez de estudiar, vamos a juntarnos para estudiar, pero no es para estudiar. Es para ver el partido del mundial, es para hacer otras cosas. Y encima ni siquiera eres perseguido correctamente, sino que delegas tu persecución. Entonces tu papá y tu mamá tienen que venir a hablar con Carol, tienen que venir a hablar conmigo. Y no es por predicar el evangelio, sino porque no ayudas en la casa. ¿Se entiende? Entonces, tomemos cuidado con lo que llamamos persecución. A veces llamamos persecución al fruto de nuestro pecado. Eso no es persecución. Eso es falta de carácter. Danilo fue chistoso eso. Danilo me dijo que cuando él era universitario, él estaba siendo perseguido. No sé si por estar mucho tiempo dedicando al reino de Dios, o si porque no estaba ayudando, pero él vivía solo, entonces no creo que sea por eso. Pero su papá le dijo, yo quiero hablar con el líder de la iglesia. ¿Y qué hizo Danilo? Claro, toma el número, el contacto del líder, habla con él. Dile que no me ponga tanta presión, dile que, pobrecito de mí. No, Danilo no hizo eso. Si tú tienes carácter, tú asumes la persecución que es contigo. Y Danilo le dijo a su papá, lo que tengas que hablar, no tienes que hablarlo con él, háblalo conmigo. Para muchos es fácil pasar el contacto. Ya, que hable con el líder, que hable con el líder de mi charla, que hable con el líder de la iglesia, que él le explique qué estoy haciendo. El servicio no dura 24 horas. El servicio dura 2 horas. Entonces no le eches la culpa de tus malas notas al reino de Dios. No le eches la culpa de que no ayudas en casa al reino de Dios. Porque a veces ni siquiera llegamos temprano a las reuniones. Entonces necesitamos, eso es algo muy serio, necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Si estás siendo perseguido por tu pecado, no comiences a reclamar del reino. Si estás siendo perseguido por tu pecado, no comiences a quejarte de la misión. Toma la responsabilidad, sea un hombre, sea una mujer de carácter. Y cambia lo que tengas que cambiar. Cuando tú comienzas a ser perseguido en la universidad porque no plagias, ahí
estás siendo un discípulo de Jesús. Wow, vamos. Cuando eres perseguido en el trabajo, porque tú no aceptas corrupción, ahí estás viviendo para Cristo. Vamos, Freddy. Cuando eres perseguido en tu casa, pero tu familia aún dice, wow, él cómo ayuda, él cómo sirve en casa, ella cómo ayuda. No entiendo por qué vas aún a la iglesia, no entiendo lo que estás haciendo, pero desde que eres discípulo eres un mejor hijo. Eres una mejor hija. Eso es una persecución santa. Eso es una persecución por el Evangelio. Pero solo va a pasar cuando buscas la santidad. Cuando no comienzas a escarbar entre las cenizas. Cuando no comienzas a pensar de nuevo en mi vida del pasado era mejor. Cuando comienzas a vivir con santidad. Cuando vives la misión, vas a ser perseguido. Pero vas a ser perseguido por una buena causa. Es por ello que los discípulos fueron perseguidos. Fíjate en Hechos 19 para terminar. Hechos 19, versículo 23. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. O sea, del evangelio, de la palabra de Dios, del reino de Dios. Versículo 24. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos en este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quienes adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro. Arrastraron a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Imagínate esa persecución. La economía de la sociedad cambió en ese momento. El evangelio había avanzado tanto que comenzó a afectar el negocio de algunos. Imagínate eso. Imagínate si en Lima los jóvenes comienzan a ser discípulos, muchas personas comienzan a ser discípulos y las personas dejan de beber, dejan de ir a discotecas. Las discotecas comienzan a ir a la quiebra. Ahí los de las discotecas se levantan y dicen, wow, ¿qué está pasando? Y se dan cuenta, son esos que están predicando la palabra de Dios. ¿No sería increíble? Y eso es lo que causa alguien que busca la santidad y vive la misión. Transforma la sociedad. Tercer punto, transforma la sociedad. Una sociedad cambia cuando el evangelio comienza a desafiar la idolatría que fue normalizada. ¿Por qué se enojó este señor Demetrio? Porque su trabajo estaba siendo afectado. Sus ganancias dependían ¿de qué? De la idolatría. Él vendía ídolos, él vendía, no sé, ponte, santos, cuadros. Él vendía cosas que a la gente le agradaba. Sí. Pero esos no solamente esos son ídolos. Ídolo es cualquier cosa que pones delante de Dios. Sí. Entonces muchas personas ponen su carrera delante de Dios. Ponen familias delante de Dios. Ponen relaciones, ponen una pareja, un enamorado, una enamorada delante de Dios. Y eso es lo que la sociedad te vende. Sí. Pero cuando la sociedad entiende que ya no te puede vender eso, y son muchos a los que no puede vender eso, la economía cambia. Y se preocupan, como este Demetrio. Y Demetrio comenzó a organizar el sindicato de esos obreros.
Entonces, tal vez fue uno de los primeros sindicalistas, ¿no? De que la Biblia dice. Entonces, comenzó a organizarlos y ellos se revoltaron, pero no, querían fingir que era por esta diosa Artemisa, que estaban preocupados con la espiritualidad, pero estaban nada de espiritual. Ellos estaban preocupados con su bolsillo. Sí. Pero ¿qué sucede? Que pasa una verdadera persecución. Pero a mí lo que me inspira es Pablo. Porque dice que todos se abalanzaron, agarraron a los discípulos. Pablo todavía no estaba en ese teatro y dijo, Pablo dijo, yo voy. E incluso las autoridades de la provincia que eran sus amigos. Imagínate ser amigo de las autoridades, ser amigo del alcalde, ser amigo del presidente. Y a pesar que ni siquiera son discípulos, como Wilder, ¿no? Que es amigo de Sagasti. Hasta ellos le dijeron, no vayas. Pablo no solo era perseguido por las causas correctas, por el Evangelio, sino que Pablo buscaba la persecución. Wow. Esa era la fe de Pablo. Pablo estaba tan loco. ¿Pero por qué? Porque él quería causar una transformación en esa sociedad. Y Jesús prometió persecución, pero prometió persecución cuando hacemos lo que es correcto delante de Dios. Cuando vivimos de una forma diferente, cuando hablamos la verdad, cuando todo el mundo te dice para mentir, cuando vives una vida pura, cuando todos viven una vida de promiscuidad. Sí. Ahí eres perseguido, pero no porque eres irresponsable, sino por la palabra de Dios. Amén. Muy bueno. Y cuando comienzas a ser perseguido de esa forma, la sociedad cambia. La sociedad cambia, la economía cambia. Imagínate el día cuando seamos miles y miles de discípulos en Lima y la sociedad cambia. Increíble. La economía va a cambiar. Tú vas a entrar a una universidad, imagínate, y tu profesor es un discípulo. Qué increíble. Vas a la universidad y cada facultad tiene su charla bíblica. Vas a la panadería y el panadero es discípulo. Y te da la yapa. La yapa para discípulos. Hay cupón para discípulos, ¿no? Vas al hospital y tu médico es un discípulo. Entonces ya no te trata mal, no te trata, wow, cúrate, no. Tu médico te trata con amor, con el amor de Dios. Entonces, vas al colegio, llevas a tus hijos y su profesor es un discípulo. Y ya está pasando eso, ¿no? Hay muchos aquí que son profesores. Amén. Entonces ya sabes dónde puedes llevar a tus hijos a estudiar. Confía en Anderson, amén. Es un buen profesor. Vamos, Lili. Entonces, regresas a tu barrio y te sientes seguro. Porque sabes que hay familias de discípulos. El vigilante es discípulo. Ya ni siquiera se necesita vigilante. Porque todos son discípulos. Imagínate eso. Pero ¿cuándo sucede esa transformación en la sociedad? Cuando cada discípulo vive la misión y busca la santidad. Muy bueno. No necesitamos esperar de miles de discípulos para vivir la misión y buscar la santidad. Vivo, hermano, vamos. Comenzó con esos 12. ¿Recuerdas esos 12 en Éfeso que Pablo bautizó? Hicieron una charla que evangelizó toda la provincia de Asia en 2 años y que cambió la economía de aquella época. Y eso es lo que nosotros podemos hacer hoy. ¿Por qué? Porque un discípulo puede transformar a su familia. Esa familia puede transformar su distrito. Wow. Ese distrito puede transformar Lima. Sí. Y Lima puede transformar el Perú. Vamos. ¿Qué se necesita? Que confiemos en la palabra de Dios. Pongamos la palabra de Dios en el centro de nuestra vida. Cuando la palabra es el centro, Cristo ejecuta milagros en nuestras vidas.
Cristo hace una transformación radical en nuestro corazón, y no solo en nuestro corazón, sino en las personas a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que te debes preguntar? ¿Estás viviendo más para la misión o más para ti mismo? ¿Estás buscando más la santidad o hay algo que todavía no quieres quemar o estás buscando entre las cenizas? Y debes preguntarte, si toda Lima, si cada habitante de Lima viviese como tú, ¿la ciudad sería totalmente diferente o seguiría siendo un caos? El sueño de Dios nunca fue salvar solo a algunos. El sueño siempre fue llenar naciones de discípulos. Por eso comenzamos la misión en Asunción, Paraguay. Amén. Cuando discípulos en una ciudad se levantan, la sociedad entera cambia. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Salir con la convicción de vivir en la misión, de buscar la santidad y confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a avanzar en Lima y en todo el Perú con poder arrollador, y para Dios sea la gloria. Amén.